Listo. Entonces, ¿qué decía el primer problema? Entonces, el primer problema decía que teníamos a una persona viviendo en una ciudad eh, y quería visitar N+1 pueblos dentro de el lugar donde vivía. ¿Listo? Eh, entonces lo que decía es que los pueblos estaban conectados de una forma particular. Entonces todos los pueblos están conectados con el siguiente pueblo, pero además hay conexiones entre un pueblo y el último pueblo o el último pueblo y cualquiera de los pueblos. ¿No? Depende de lo que diga el input. Y lo que queremos hacer con este problema es saber si podemos pasar por todos los pueblos exactamente una vez. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos daba? Pues, ¿qué nos daba el problema? Nos decía como estos son los pueblos y estos son las conexiones entre el pueblo y el último pueblo o el último pueblo y el pueblo dependiendo si el input estaba marcado con 0 o 1. ¿Listo? ¿Eso a qué nos lleva? A tener la definición de los problemas como básicamente como un croissant, como un, no sé cómo se llama eso, como una media luna, que son los problemas que podemos solucionar. Entonces, yo sé que siempre va a haber un camino si puedo llegar desde el último, desde el penúltimo pueblo hasta el último pueblo, o sea, desde el pueblo N hasta el pueblo N+1. Entonces, siempre va a haber un camino en el que puedo pasar una vez por cada uno de los pueblos, que es básicamente moverme, me paro en el pueblo cero y me muevo por todos los pueblos. Y la otra situación que siempre tiene una solución es si existe un camino entre el último pueblo, entre el pueblo N+1 y el pueblo cero, ¿cierto? Entonces, en ese caso me pararía en el pueblo N+1 y pues continuaría con el recorrido simplemente yendo hacia el siguiente pueblo porque esos caminos siempre existen. ¿Mm? Lo que es un poquito más difícil es saber qué pasa en la mitad. ¿Mm? Entonces, aquí lo que toca hacer es pensar como en estas pistas que están acá. Entonces, como esos triángulos que estoy generando, yo sé que pues me permitirían visitar el último pueblo y seguir el camino, ¿cierto? Porque yo sé que del pueblo cero al pueblo N siempre voy a tener un camino. Entonces, la pregunta es cómo visito el pueblo N+1. ¿Mm? Entonces, para poder visitar el pueblo de N+1, entonces lo que necesito es que desde algún pueblo pues esté marcado con un cero, que eso me lleva desde el pueblo hasta N+1 y después poder volver a el camino de los pueblos. ¿Mm? Lo que pasa es que si vuelvo al camino de los pueblos, pues me podría estar saltando cosas. Que eso es exactamente lo que está pasando, que eso es exactamente lo que está pasando acá. Entonces yo puedo ir hasta el pueblo I, me paro en el cero, llego hasta el pueblo I, puedo ir hasta el pueblo N+1 y después me puedo volver hasta el pueblo J, pero eso me hace saltarme todos los pueblos que están en la mitad, todos estos pueblos de la mitad entre I y J. ¿Mm? Y si me salto esos pueblos, pues ya no puedo volver a llegar a ellos, de tal forma que los visite todos cada una vez, porque la única forma sería pues saltando por N+1 otra vez, que no puedo, o volviendo hacia atrás, y entonces eso repetiría pueblos. Entonces lo que me tengo que asegurar es que siempre esté pasando es esta situación, que está aquí abajo, donde si yo tengo un camino de un pueblo hacia el pueblo N+1, siempre voy a tener un camino desde el pueblo N+1 hasta el siguiente pueblo del que salí, ¿cierto? Que sería, pues básicamente, si tengo un camino desde Y hasta N+1, entonces siempre va a existir un camino desde N+1 hasta I. ¿Mm? Y si pasa eso, entonces puedo pasar por todos los pueblos solamente una vez. ¿Mm? Y el punto es que esto siempre tiene que pasar. Entonces, y digamos que uno lo puede pensar como un poco haciendo inducción. Entonces, ¿qué podría pasar? Si, pues digamos que lo mínimo que podría tener es dos pueblos, y dos pueblos siempre tengo que visitar, entonces no hay problema. Si tengo tres pueblos, entonces yo puedo pasar del pueblo cero al uno, ¿cierto? Y del uno al 2 entonces podría em,
Podría visitarlos independientemente si cero está conectado directamente con uno. Pero entonces lo que podría hacer es pensar en, no me importa qué esté pasando, y digamos que por eso estaban las X ahí, entonces yo podría decir, si mi pueblo empieza con cero, eh, no, si mi pueblo empieza con uno, entonces siempre va a ser posible, ¿cierto? Independientemente de qué pasa en los pueblos, siempre va a ser posible porque eso me permite llegar desde n más uno hasta n, ¿cierto? Entonces mi camino sería desde n más uno hasta n. ¿Mm? Si mi pueblo empieza por cero, entonces pueden pasar dos cosas, ¿cierto? Que todos los siguientes pueblos tengan cero, eso quiere decir que todos los pueblos están yendo hacia n más uno, hacia n, no, este es el final. ¿Mm? Entonces, si mi última posición, estos son X acá, estos son X acá. Si mi última posición es cero, entonces yo también siempre puedo llegar. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si tengo un cero en la mitad? ¿Mm? Esto es lo que es importante. Entonces tengo otras posiciones que no sé qué pasan. Esto es lo que es importante. ¿Qué pasa si tengo un cero en la mitad? Entonces pueden pasar dos cosas. O tengo un uno más adelante, ¿m? Y si tengo un uno más adelante, entonces ese uno podría estar en cualquiera de las siguientes posiciones, ¿cierto? Pero entonces imaginémonos si esta es mi posición y imaginémonos que en la posición I más uno no tengo un uno. ¿M? Entonces, si no tengo un uno solamente puedo tener un cero, ¿cierto? Entonces podría tener un cero acá y seguir moviéndome con ceros hacia adelante. ¿M? Si solamente tengo ceros, pues no hay problema, porque quiere decir que termina en cero y estoy en el caso anterior. ¿Mm? Si no solamente tengo ceros, quiere decir que tiene que haber un uno. ¿Mm? Y entonces tiene que existir esta posición acá en la que tenga un uno y la posición justamente anterior tiene que ser un cero, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que no haya nada entre estas posiciones y J, entonces I es cero y I más uno tendría que tener un uno en alguna parte, y eso quiere decir pues que podría hacer el camino desde cero hasta I, pasar por n más uno y después pasar por I más uno. Y ese es el camino que siempre va a existir. ¿M? Y entonces, ¿en qué se convierte el código? En tener que revisar esas cosas. Entonces, eso es lo que está haciendo el código. Entonces, el código acá lo que está mirando es, yo voy a leer simplemente todas las posiciones del arreglo que me están dando las conexiones entre las ciudades, y lo que estoy buscando es esta situación. Entonces, en el momento en el que tenga un cero después de un uno, yo sé que ya puedo llegar y tengo que guardar esa posición en la que lo estoy haciendo, para poder dar el camino. Que el camino sería pues desde la posición cero hasta la I, después la n más uno y después la I más uno. Y esa solución siempre funciona. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Listo. Siempre hay solución. Y siempre hay solución, Ah, porque siempre tiene que empezar, o sea, empieza o por cero o por uno. ¿Mm? Si empieza por uno, hay solución, ¿cierto? Porque eso es este, este escenario de acá, el del escenario de la derecha. Entonces, si empieza por uno, sé que tengo solución. Y si no empieza por uno, tiene que empezar por cero. Ahora, si empieza por cero, tiene que haber un uno en la mitad, porque si no hay un uno en la mitad, termina en cero, ¿cierto? Y si termina en cero, también tengo solución, porque es esta situación de la izquierda. Y si hay un uno en la mitad, entonces, pues puedo pasar desde, pues por n más uno en esa posición donde esté el uno. No tengo más opciones.
Entonces ese caso que decía el problema como retorne -1 si no se puede, despista más de lo que, o sea, está hecho solamente para despistar, porque estas son las únicas dos cosas que pueden pasar. Bueno, las únicas tres cosas que pueden pasar. Es 0 y 38. Y que tenga un 0 y 1 pegados, ¿sí? Entonces eso, bueno, pues eso es lo que toca buscar y eso es lo que está buscando este código acá. El 0 asterisco. Es una excelente pregunta, no tengo ni idea. Es para imprimir como, o sea, el rango es como una función que crea una estructura, que no es como una lista, pero es muy parecida a una lista, que va desde el primer número hasta el último. Y el asterisco al principio es básicamente para que, digamos, si te imprimes una lista, te la imprimes con los corchetes, las como si pones el asterisco al principio, no te lo imprimes así, sino por eso así. Entonces es básicamente como la forma rápida de escribir un for sin los corchetes ni las. Hoy aprendimos un montón de Python. Em, Está buenísimo. Listo, entonces ese era el primer problema. ¿Qué decía el segundo problema? Entonces en el segundo problema lo que teníamos era, nos estaban dando árboles bipartitos, ¿cierto? Entonces lo que nos estaban diciendo es vamos a tener un grafo que realmente es un árbol y queremos que ese árbol sea bipartito. ¿M? Y nos dan las conexiones que tiene, pues que tienen los nodos del árbol. Y lo que queremos saber para este árbol que nos están dando es cuántos arcos más puedo agregar para que el grafo resultado siga siendo bipartito. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer acá? Toca saber cuáles son los conjuntos de mi grafo bipartito, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que saber es qué nodos están en un lado y qué nodos están en el otro. Y después tengo que contar todos los elementos que puedo agregar, pues cada uno de los ejes que puedo agregar. Esas son las dos cosas de este problema. Y al final tengo que responder la cantidad de ejes que pude agregar, ¿sí? Como el número máximo de ejes que puedo agregar sin romper la condición de dejar de ser bipartito. Esta historia de los loops acá también lo único que hace es confundir. Listo. Entonces, hagamos lo primero. Entonces, este es el árbol grafo que nos dan. Este es uno de los ejemplos del problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volverlo bipartito para poder hacer, o sea, para mirar la bipartitud de un grafo. Lo que uno ejecuta es un algoritmo que se llama el algoritmo del bicoloreo, que realmente es hacer DFS de una forma inteligente. Entonces lo que hacemos es nos paramos en un nodo y empezamos a ejecutar DFS desde ahí, de tal forma que yo voy marcando los nodos con dos colores, ¿cierto? Entonces me paro en un nodo, lo marco con un color y todos sus nodos adyacentes los voy a marcar con otro color. Y después para cada uno de esos nodos adyacentes me devuelvo al primer color. Para los adyacentes de cada uno de esos nodos los marco con el primer color, ¿cierto? Entonces si me paro en el uno, lo marco con un color. Después quiere decir que sus nodos adyacentes, que es solamente dos en este caso, pero funciona en general, lo tengo que marcar con otro color, que esto pues generalmente se hace como marcándolo con 0 y 1, que es lo más fácil de sumar, pero pues podría ser cualquier cosa. Entonces los adyacentes del 2 me tengo que devolver al primer color, ¿cierto? Entonces ahí es donde sumar módulo 2 o cualquier cosa. Entonces el 3 queda marcado otra vez con el color original, los adyacentes del 3 vuelvo a cambiar el color y quedarían marcados con el segundo color y los adyacentes del 4 entonces volverían al color original. ¿Listo? Entonces ahí lo que hicimos fue realmente probar que sí teníamos un grafo bipartito. ¿Mm? Pero pues ya no lo estaban dando desde el principio, digamos que no teníamos que probar eso. Entonces, este es nuestro grafo bipartito y ahora lo que tenemos que hacer es conectar
todos los nodos de un lado, del lado izquierdo, digamos, con todos los nodos del lado derecho si no están conectados ya. Que eso lo que hace es, pues, conectar el nodo 1 con el nodo 4 y conectar el nodo 5 con el nodo 2 porque el nodo 3 ya está conectado a todos los nodos que puede estar conectado. Y entonces eso al final me dice que pude agregar dos arcos. ¿Mm? Y esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues si hacemos lo que acabamos de hacer, no es un modelo que escala mucho, como pasar por todos los nodos azules y ir mirando si están conectados con cada uno de los nodos verdes, y si no están conectados, pues como agregar un nodo, pues eso va a ser cuadrático en el tamaño de los nodos. Pero realmente lo que estamos preguntando, que es lo que dice abajo, es ¿cuántos, no, cuántos arcos puedo crear desde el lado azul hasta el lado verde? Entonces, para cada uno de los nodos que puedo crear, para cada uno de los nodos del lado azul, puedo crear número de nodos verdes arcos, ¿cierto? Si no tuviera ningún arco, ese sería exactamente el número que podría crear. Y entonces eso lo tengo que hacer por cada uno de los nodos azules. Lo que quiere decir que al final la cantidad máxima de arcos que puede tener este grafo para que siga siendo bipartito es cantidad de nodos azules por cantidad de nodos verdes. Y lo único que tengo que hacer es quitarle todos los nodos que ya tenía el grafo, que son los n-1 nodos que me está dando el problema, los n-1 arcos que me está dando el problema. ¿Mm? Y esa es la solución. Pero no supone que no puedan tener ciclo. Pero eso de los ciclos es realmente ruido. Porque es como una condición extraña que existe para definir los ciclos. O sea, que eso en teoría no es un ciclo como lo están. Sí, no, no es un ciclo, como conocer un ciclo es determinado por arista, ¿no? Que es como la... Sí, es que hay dos cosas. Entonces, no. eh, este problema, entonces lo que dicen es que tengo loops que lo que hacen es conectar a un nodo consigo mismo y lo que dice es que y mi grafo resultado no puede tener loops, pero que un loop no es un ciclo. O sea, esa información confunde. Mm. Pero al final esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues lo único que necesitaríamos es saber cuántos nodos tiene cada uno de los conjuntos, multiplicarlos y quitarle todos los arcos que ya teníamos originalmente, que siempre van a ser n+1 además. ¿Mm? Y digamos que lo importante de este problema es ese algoritmo del bicoloreo. Entonces, miremos la solución acá. Esta solución lo que está haciendo es, espero que eso. Entonces, todo al principio del mes simplemente estoy leyendo el árbol para ver pues cómo lo leo. Entonces, pues crear la matriz de adyacencia ahí. Después hago llamo esa función de bipartito que lo que hace es el coloreo de los nodos, que lo que estoy haciendo es exactamente eso. Entonces, para cada uno de los nodos, miro sus adyacentes y para cada uno de los adyacentes llamo la misma función con, em, con el color opuesto que el que tenía antes, ¿cierto? Entonces, esa es la forma fácil de hacerlo, simplemente si empiezo con 0 y 1, entonces pues voy saltando entre 0 y 1 cada vez que llamo la función recursiva. Eso es todo. Y después cuento, entonces después de llamar bipartito, lo único que hago es contar cuántos nodos están marcados con un color, todos los otros nodos que estén marcados con el otro, pues, o sea, todos los otros nodos que no haya contado son los que están marcados con el otro color y pues a partir de eso es simplemente como multiplicarlos y sumarlos. Esto lo está haciendo con un ciclo, pero es exactamente lo mismo.
¿Dominado? ¿Preguntas? Son cosas de acostumbrarse. La clave de este problema es saber hacer esa función de arriba, como saber cuándo un grafo es bipartito. Esa es toda la clave. Entonces yo sí lo puedo colorear de esta forma, si siempre puedo hacer eso, entonces pues el grafo ya es bipartito y aquí lo estábamos haciendo para asignar nodos a cada uno de los conjuntos y poder contar los nodos que estaban en los conjuntos. ¿Mm? Mm, Entonces, este era el segundo problema. Nuestro tercer problema, lo que nos decía es que nos daban un grafo de esta forma, que es un grafo como copo de nieve, que siempre tiene tres niveles, ¿cierto? Entonces, tengo un nodo central que está conectado con X nodos y cada uno de esos X nodos está conectado a su vez con Y nodos. ¿Mm? Y lo que nos está diciendo este problema es que dado un grafo definido de esta forma, tenemos que responder qué es X y qué es Y, ¿cierto? Entonces, Siempre tiene tres niveles. siempre tiene tres niveles, sí. Sí, aquí en alguna parte dice eso. Sí, creo que esto está en las definiciones. Como siempre eso es lo que tiene, siempre tiene tres niveles. O sea que se puede hacer con matemáticas y ya. Sí. Entonces pensemos en esto. Entonces, esta es la definición del grafo. Aquí a la izquierda tenemos la definición del grafo, que lo que está diciendo es quién está conectado con quién. Y entonces, pues si seguimos cada uno de esos ejes, nos da el grafo que tenemos pintado ahí, que cumple, que cumple esta condición. Y entonces ahora la pregunta es, pues, ¿cómo resolvemos este problema rápido? ¿Mm? Igual creo que los límites de este problema no son tan grandes, entonces no es tan complicado, pero entonces una forma que podemos hacer es pararnos en los extremos del copo de nieve, en la parte de más afuera, nos movemos al adyacente de ese y entonces la cantidad de nodos que tenga adyacentes ese nodo pues tiene que ser Y y después nos movemos al adyacente de ese y hacemos lo mismo y nos tendría que dar X. Pero esto también lo puedo hacer en una sola pasada cuando estoy creando el grafo. Entonces lo que podemos hacer es empezar a contar cuántas veces está apareciendo cada uno de los nodos. Entonces yo puedo tener este arreglo de la derecha que lleva la cuenta de cuántos nodos tiene adyacentes cada uno de los nodos. Entonces sí, aquí lo hice como en los grupos de tres de cada una de las partes externas del Snowflake, pero pues realmente tocaría de uno. Entonces, si miro esos tres, entonces 20 aparece tres veces, lo que quiere decir que tiene tres nodos adyacentes y 21, 5 y 13 solamente tienen un nodo adyacente. Y los guardo ahí y me voy moviendo por cada uno de los, pues como de esos grupos de tres, simplemente porque están en este ejemplo divididos en grupos de tres, pero pues como cada vez que leo uno, pues le sumo uno a los nodos correspondientes. De hecho, ni siquiera tengo que construir el grafo, aquí lo estamos construyendo por construirlo. Es suficiente tener ese arreglo de la cuenta de los nodos adyacentes. Entonces, pues aquí daría lo mismo. Entonces, 3 tiene 3 adyacentes y 1, 11 y 10 tienen uno adyacente. Después, 8 tiene 3 adyacentes y 4, 19 y 14 tienen uno adyacente, 7 tiene 3 adyacentes y 9, 12, 17 tienen uno adyacente, 6 tiene 3 adyacentes y 18, 16 y 2 tienen uno adyacente y viene lo importante, entonces 15 tiene 5 adyacentes, pero me toca actualizar como 6, 7, 8, 23 ya habían salido, me toca actualizar la cuenta de eso. Y entonces ahora 3 tiene 4 nodos adyacentes. Eso es lo único que toca tener cuidado con esto. Pero una vez teniendo esos números, puedo ordenar mi lista de forma descendente y entonces el nodo que más nodos adyacentes tenga,
tiene que estar en el centro del snowflake, que sería X, y el siguiente nodo, si le resto 1, eso tiene que ser Y, porque ya estoy contando la conexión que tiene con el nodo central. Y eso sería ese problema. Esto no es lo que está exactamente implementado acá. Pues porque simplemente está haciendo esta cosa, otra cosa, pero entonces lo que está haciendo este problema es crea el arco y busca cuál de los nodos está en lo más afuera de nuestro copo de nieve, em, que sería como esa primera parte, y después simplemente me devuelvo dos y cuento cuántos nodos tiene, cuántos adyacentes tiene cada uno de esos nodos. ¿Mm? Y pues hago lo mismo, respondo X y Y, como calculo cuál debería ser X, cuál debería ser Y, y, y lo respondo. ¿Mm? ¿Preguntas? No sé si eso es una pregunta. Listo. Entonces, ese era el tercer problema. ¿Qué decía nuestro cuarto problema? Entonces, este era el problema, digámosle, raro de todos estos problemas. Eh, entonces, ¿qué dice este problema? Dice que tenemos una matriz de ceros y unos, ¿m? Y queremos dividir una matriz cuadrada y queremos dividir esa matriz en n conjuntos, ¿cierto? Entonces tenemos una matriz de n por n y queremos dividirla en n conjuntos, de tal forma que se cumplan las condiciones que están acá. Entonces lo primero que necesito es que los conjuntos no sean vacíos y que todos los conjuntos sean diferentes entre ellos, ¿m? Que son conjuntos de números. Vamos a hacer n conjuntos de números. ¿M? Entonces los conjuntos tienen que ser no vacíos y tienen que ser, los números que tengan entre los conjuntos tienen que ser distintos entre ellos, y pues porque son conjuntos, y cada conjunto tiene que ser distinto a los otros. ¿M? Y ¿cuál es la última condición? Entonces, para las parejas IJ, que realmente son las posiciones IJ de la matriz, si esa posición está marcada con un 1, quiere decir que el conjunto I tiene que estar propiamente contenido en el conjunto J. ¿Mm? Y si no, pues no. ¿Mm? Entonces, esas son las condiciones y tenemos que dar los conjuntos que podemos crear. ¿Mm? Entonces, aquí lo importante es pensar en cómo creamos los conjuntos. Entonces, digamos que esta es nuestra matriz de ejemplo y abajo vamos a tener los conjuntos. Entonces tenemos una matriz de 4 por 4, lo que quiere decir que tenemos que crear 4 conjuntos. ¿M? Y entonces aquí pensemos si este es nuestro conjunto I. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se cumplan todas las condiciones? Entonces, bueno, obviemos la diferencia y que tienen que tener números y eso. La condición interesante es la de qué pasa con las posiciones I y J de la matriz. ¿Mm? Entonces, sabemos que si tengo un 1 en la matriz, ese 1 dice que, por ejemplo, el 1 que está en la columna de más a la izquierda, que está en la posición 1, 0, entonces ese 1 me está diciendo que el conjunto 1 tiene que estar propiamente contenido en el conjunto 0, ¿cierto? Eso es lo que dice la última condición. Entonces, yo tengo las parejas IJ de tal forma que si en la matriz en la posición IJ es 1, entonces el conjunto I está propiamente contenido en el conjunto 0. ¿Mm? Entonces, tenemos conjuntos que van a ser naturalmente padres de otros conjuntos, ¿cierto? Entonces, si tengo mi conjunto IJ, eso quiere decir que tengo que tener, para que aquí AI esté propiamente contenido en AJ, pues entonces cualquier cosa que yo le agregue ahí, se la tengo que agregar a J,
¿cierto? Esa es la operación importante que queremos hacer. Y si queremos que cada uno de los conjuntos sea diferente, en cada conjunto tengo que agregar un número diferente. Eso es lo que es importante. Entonces, resolvamos lo fácil primero. ¿Cómo hacemos que cada uno de los conjuntos sea diferente? Cada conjunto sea diferente. Cada conjunto tiene que ser diferente. ¿Cómo hacemos que sean diferentes? Todos tienen que ser distintos. Sí. Ponerle uno, dos y el siguiente, sí. Entonces, lo más fácil sería enumerarlos, ¿cierto? Y ya todos tienen un número diferente. Y después lo único que tengo que verificar es los unos y ya. De tal forma que voy agregando los unos en el momento en el que, o sea, en las posiciones en las que debería agregarlos. Entonces, si me encuentro un uno en una posición, pues le agrego un uno a esa posición y le tengo que agregar, no le agrego un uno, sino le agrego un número a esa posición y el mismo número se lo tengo que agregar como al conjunto correspondiente de la columna J. Entonces yo cada uno de mis conjuntos lo puedo enumerar como cada una de las columnas, ¿cierto? Y después es poner los unos, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a revisar mis conjuntos, entonces revisemos la primera fila, entonces yo sé que el conjunto uno tiene que ser el conjunto uno y en la primera fila lo que me está diciendo es que en la fila uno y en la columna 4 tengo que tener un uno. Tengo que tener un número que esté en ambos, ¿cierto? Y como uno ya está en el conjunto uno, pues le puedo poner uno al conjunto 4. Eso todavía no los hace diferentes, pero cuando nos lleguemos a la fila 4, pues le vamos a poner un 4 al conjunto 4. Entonces, hasta ahí todo está bien. Entonces, miremos la fila 2. Eso quiere decir que le vamos a poner un 2 al conjunto 2. Y en la fila 2 tenemos dos unos. Tenemos un 1 en la fila 2 y en la columna 1, lo que quiere decir que el conjunto 2 tiene que estar propiamente contenido en el conjunto 1. Como el conjunto 2 ya tiene un 2, porque se lo acabamos de poner, si queremos que esté propiamente contenido, le tenemos que poner el 2 al conjunto 1. Listo. Con los ceros no tenemos que hacer nada y llegamos al 1 que está a toda la derecha, que ese 1 está en la fila 2 y en la columna 4. Quiere decir que el conjunto 2 tiene que estar totalmente contenido en el conjunto 4. Y como el conjunto 2 ya tiene un 2, entonces tenemos que ponerle el 2 al conjunto 4. Y pasamos a la fila 3 y enumeramos el conjunto 3 con 3. Entonces ya el conjunto 1, 2 y 3 son diferentes, porque todos tienen números diferentes, excelente. Y hacemos lo mismo, miramos el 1 que está en esa fila. ¿Cuáles son los tres distintos? 1, 2 y 3, de izquierda a derecha. Pero comparten el número y los. Sí, pero como conjuntos son distintos. Ok. Entonces, estos son mis conjuntos 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, el 1 de la tercera fila está en la columna 4, que quiere decir que el conjunto 3 tiene que estar totalmente contenido en el conjunto 4. El conjunto 3 solamente tiene el 3, entonces quiere decir que le tenemos que poner el 3 al conjunto 4. Y miramos la fila 4, que lo que hace es ponerle el 4 al conjunto 4. Y pues tenemos que revisar cada una de las columnas. Aquí todas están marcadas por 0 y esto ya me asegura que vamos a cumplir todas las condiciones, que son ningún conjunto está vacío porque cada vez que yo reviso una fila, pues agregué el número de la fila a ese conjunto. Todos los conjuntos son distintos porque cada fila pues está agregando un número distinto a un conjunto distinto y estamos revisando
la propiedad de ser contenedor. Entonces, lo único que me interesa es saber cuáles son los unos de la matriz para poder asegurarme que todo lo que está en una fila esté en la columna. Y como lo vamos agregando de a poquitos, entonces simplemente es como ir agregando lo último que hice. ¿Eso tiene sentido? Sí, está enredado de leer, pero no estaba muy difícil. Realmente, claro, viendo la solución es como obvio, porque esto es todo lo que es el problema, es hacer eso y ya la clave es tener esas dos condiciones presentes, que todos los conjuntos tienen que ser diferentes, entonces pues simplemente los enumero como tengo la misma cantidad de conjuntos que dimensiones de la matriz, entonces pues a cada conjunto le doy una dimensión y me aseguro que se mantenga esa relación de contenencia propia. Entonces, si llego a un conjunto que tiene que estar contenido dentro de otro conjunto, lo que hago es agregarle todo lo que tiene este conjunto al otro conjunto. Y eso ya es contenido propio. ¿Mm? Y como tienen que ser distintos por la numeración, el otro conjunto tiene que tener un número distinto por lo menos. Y ya, entonces pues lo único que toca hacer ahora es escribir el código que pues digamos que lo único que está haciendo es revisar la matriz. Entonces lo importante es lo que está en negrilla. Entonces ese primer ciclo, como el for de más afuera, lo que está haciendo es para cada una de las filas le va agregando la numeración a la fila. Entonces ese es el que se asegura que los conjuntos sean distintos. Y el ciclo de adentro lo que hace es para la fila revisar en dónde están los unos. Y si me encuentro un uno, entonces lo que hago es agregarle el número que acabo de agregar al conjunto que debería contener este conjunto. Porque como estoy mirando la fila, esa condición dice que la fila tiene que estar contenida en la columna. ¿Mm? Entonces paso por las columnas y si me encuentro una columna que tiene un uno, entonces le agrego lo que le acabo de agregar a la fila y eso ya me asegura que ese conjunto va a quedar propiamente contenido. Bueno, y entonces eso es como el centro del problema y después lo que estoy haciendo es imprimiendo, que tengo que imprimir la cantidad de elementos que tiene cada uno de los conjuntos y después los elementos que están en el conjunto. Y eso era este problema. ¿Preguntas? Estaba como muy fácil. Fácil. Como muy entendiendo. Es realmente fácil si uno ve la solución. Si uno no ve la solución, llegar a ella es complicado, porque toca ver cómo cuadro cómo voy cuadrando las soluciones. Realmente el problema es enredado de entender al principio, porque ese concepto de tengo que tener números y para qué sirven los números, qué números puedo poner, pues eso es como extraño, pero pues al final es mantener como esa idea de lo que debería ser un conjunto sin necesariamente tener el conjunto, simplemente como asegurarse que uno va poniendo las cosas como deberían ser. Pero entonces sí, este era uno de los enredados. Y nuestro último problema, que era lo que decía es que tenemos un laberinto de tamaño 2 por n, entonces tengo dos filas y n columnas dentro del laberinto, y hay casillas del laberinto que a veces se vuelven lava y que a veces se vuelven casillas normales. ¿Mm? Entonces yo lo que quiero hacer es llegar de la esquina superior derecha del laberinto a la esquina inferior de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha del laberinto, sin pasar por lava. ¿Mm? Y para hacer eso, entonces me dan un número de consultas, ese número Q de consultas, que me dice en qué momento, qué casilla se vuelve lava. ¿Mm?
Entonces, veamos cómo se ve el problema. Entonces, esta es la definición del problema. Tenemos un laberinto de 5 columnas con 5 consultas que queremos hacer. Entonces, lo que dice es que, entonces lo que tenemos que responder es si yo puedo llegar hasta la última casilla. Entonces, si yo convierto la casilla 2 3 en lava, puedo llegar hasta la casilla 2 5. Entonces, pues vuelvo a la casilla 2 3 lava y miro a ver si existe un camino sin pasar por lava por la casilla. Y sí, excelente. Entonces, si yo vuelvo a la casilla 1 4 lava, ¿puedo llegar hasta la última casilla? Solamente me puedo mover por las casillas adyacentes, eso es importante. O sea, En diagonal no me puedo mover, no se está moviendo mientras eso está pasando, ¿cierto? no necesariamente. O sea, siempre está en 1-1 y pasan las cosas y tiene que Sí, decir. eso también es complicado, Ok. porque lo que dice oficialmente el problema es, ¿qué párrafo es? ¿Es el segundo, el tercero? Em, Entonces, lo que dice el problema es después de cada movimiento, hay casillas que se vuelven lava y hay casillas que se desvuelven lava. Em, No, no, yo creí que era como que Se cada movimiento movía y se pasaba volvía un a segundo sí. y se movía, y se movía. Entonces, Sí, yo también pensé al principio que era eso, porque eso es un poquito lo que dice, que después de cada movimiento hay uno lava. Em, pero realmente sí es más fácil. Entonces, si esa casilla es lava, ¿puedo llegar? Sí. Si esta casilla es lava, ¿puedo llegar? Ya no, porque no me puedo mover en diagonal, solamente me puedo mover por los lados de la casilla. Entonces podría llegar hasta esa casilla y me muevo o sea, me muevo para adelante y me quemo en la lava, o me bajo un renglón y me quemo en la lava. Entonces por ahí no puedo llegar. Después la casilla 2 4 se vuelve en lava y estoy en la misma situación, entonces todavía no puedo llegar. Después la casilla 2 3 que era lava, se desconvierte en lava. ¿Mm? Entonces, esa casilla no es lava y la pregunta es si puedo llegar y todavía no, ¿cierto? Porque puedo llegar hasta exactamente la misma posición donde si me muevo hacia adelante, pues caigo en la lava y si bajo y me muevo hacia adelante, caigo en la lava. Entonces, hasta ahí no puedo llegar y después la casilla 1 4 se desconvierte en lava y ya puedo volver a llegar a la última casilla. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Para cada una de como de esos queries que me están haciendo, que cada una de las casillas que marcan como lava o quitándole la lava, tengo que responder si puedo llegar hasta la última casilla o no. Pero suponiendo que se puede llegar al final hasta antes de que suceda la siguiente query, ¿sí? Sí, sí, como cada una de las consultas es independiente de las otras, pues salvo la lava que se queda o se va de las casillas. ¿Mm? Em, Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Si yo tengo un tablero cualquiera, lo que necesito saber es realmente estas dos posiciones, ¿cierto? Entonces necesito saber si tengo una pared de lava o necesito saber si tengo lava en diagonal. Realmente, pues lo que necesito saber es si estoy en alguna de estas situaciones, como si para la casilla de abajo de abajo en el centro, em, o la de la izquierda es lava, o la de la derecha es lava, o la de arriba es lava. ¿Mm? Esta es como la generalización de eso. Si eso lo puedo hacer para las casillas de abajo, pues lo puedo hacer para las casillas de arriba. Entonces me paro en una casilla, si esa casilla es lava, necesito que ninguna de las tres de abajo sean lava, ni la de abajo a la derecha, ni la de abajo directamente, ni la de abajo a la izquierda. ¿Mm? Porque esas son las situaciones en las que no podría pasar, porque entonces aquí estoy bloqueado por esta diagonal, aquí estoy bloqueado por esta diagonal y aquí estoy bloqueado por la pared de lava. ¿Mm? Entonces, em, eso es lo que necesito buscar, y lo que realmente necesito es inventarme como una estructura que me permita calcular eso fácilmente. Entonces yo lo que puedo hacer es tener un arreglo que me esté diciendo todo el tiempo si estoy bloqueado o no, solamente para las casillas. Entonces yo me podría imaginar un arreglo donde nada es lava, entonces imagínense que todos son casillas
casillas de antilava, echémosle agua a estas lavas de acá. No. No, ni en el primero ni en el último. ¿Mm? Entonces, entonces, en ese momento yo siempre puedo llegar, porque no tengo no tengo ningún bloqueo. Si, entonces, si quito, digamos que esta lava, todavía puedo llegar porque no tengo ningún bloqueo. Si quito esta lava, todavía puedo llegar porque no tengo ningún bloqueo. Entonces, lo que tengo que contar es, cada vez que pongo una lava, tengo que ver los vecinos de esa lava a ver si estoy bloqueado o no. Entonces, para la lava de arriba, tengo que ver los tres de abajo, ningún bloqueo porque no hay más lavas. Para la lava que quitamos ahorita abajo, miro los tres de arriba y no estoy bloqueado porque no tengo ninguna lava. Si ahora quito cualquiera, bueno, si quito estas lavas, estoy bien. Pero si quito esta lava, ya quedo bloqueado. Entonces, eso es lo que tengo que ir revisando. Si estoy bloqueado o no, básicamente como una variable global, dependiendo de mantener el arreglo de las lavas. Entonces, yo lo que quiero mantener en mi arreglo es las casillas marcadas que tienen lava o no. Y cada vez que pongo una lava, reviso las tres de arriba o las tres de abajo, depende de dónde esté la lava. Y cada vez que quito una lava, entonces, pues si tengo lava en alguna de las tres de arriba o en alguna de las tres de abajo, quedo bloqueado y marco mi variable como bloqueado. Y si quito una lava, miro a ver qué está pasando en las tres casillas de arriba y en las tres casillas de abajo. Y entonces, si me desbloqueo, entonces, pues me marco como desbloqueado. Y eso sería lo que tenemos que implementar. Me encontré una implementación en Java, entonces la puse simplemente para tenerla. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, para cada una de las consultas, yo lo que hago es revisar la posición de la consulta. Entonces, si tengo lava, pues lo marco como lava. Si no tenía lava, lo marco como lava. Y si tenía lava, lo marco como no lava. Y a partir de esa posición, entonces miro como esos deltas que son los tres de arriba o los tres de abajo. Entonces, a partir de mi posición, miro mi posición en la columna -1 en la otra fila, mi posición en la columna en la otra fila y mi posición en la columna +1 en la otra fila. ¿Cierto? Ah, no, eso no es una flecha. Es Q menos menos sea mayor que cero. O sea, para iterar por cada una de las consultas. Entonces, eso es lo que está haciendo ese for de la mitad, que es simplemente como para cada una de las consultas estoy revisando las otras posiciones y eso me dice si estoy bloqueado o no. Y entonces, si estoy bloqueado, imprimo que no puedo llegar hasta la última posición y si no estoy bloqueado, imprimo que puedo llegar hasta la última posición y paso al siguiente query. Y entonces esto tendría complejidad la cantidad de queries que tenga.